En el presente video aprenderemos qué son las fórmulas químicas y cuáles son sus tipos. Una fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran o del número de átomos que forman una molécula. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos por medio de los símbolos químicos. Composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. Se consideran dos tipos de fórmulas químicas, las cuales son las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas. Veamos qué significa cada una de ellas. La fórmula molecular es la fórmula química que indica el número y tipo de átomos distintos presentes en una molécula. La fórmula molecular es la cantidad real de átomos que conforman una molécula. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de fórmula molecular. Y tenemos la fórmula empírica. Veamos qué es la fórmula empírica. Es la fórmula química que indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima de átomos, pero no necesariamente indica el número real de átomos en una molécula determinada. A veces puede coincidir con la fórmula molecular. Identifiquemos entonces cuál es la diferencia entre fórmula molecular y fórmula empírica. Si nos damos cuenta, en la fórmula molecular dice que esta fórmula indica el número real de átomos presentes en una molécula. En cambio, la fórmula empírica dice que no necesariamente indica el número real de átomos en una molécula. Esta es la diferencia entre fórmula molecular y fórmula empírica, aunque en algunas ocasiones la fórmula molecular puede coincidir con la fórmula empírica. Esto lo vamos a entender de mejor manera con los siguientes ejemplos. Como ejemplo tomaremos la fórmula de la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar y es la principal fuente de energía del cuerpo. Veamos entonces cuál es la fórmula molecular de la glucosa. La fórmula molecular de la glucosa está formada por tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esta fórmula nos indica que la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Estos son la cantidad de átomos reales que tiene la fórmula molecular de la glucosa. Veamos cuál es la fórmula empírica de la glucosa y observemos la diferencia. En la fórmula empírica, la glucosa está formada por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula molecular con la empírica siguen teniendo los mismos elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La diferencia es la cantidad de átomos presentes. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo llegar de la fórmula molecular a la fórmula empírica. La instrucción dice: escriba la fórmula empírica de las siguientes moléculas. Tenemos la fórmula molecular de la glucosa, la cual está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. A partir de la fórmula molecular debemos obtener la fórmula empírica. Para obtener la fórmula empírica debemos de simplificar la fórmula molecular, es decir, debemos dividir cada subíndice dentro de un mismo número, de manera que los subíndices de la fórmula molecular se reduzcan a los números enteros más pequeños que sea posible. Observamos que estos tres subíndices de la fórmula molecular son divisibles entre 2, así que dividimos 6 entre 2, 12 entre 2 y 6 entre 2. Al hacer la división, tenemos un resultado de 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Observamos que estos tres subíndices obtenidos son divisibles entre 3, así que vamos a dividir 3 entre 3, 6 entre 3 y 3 entre 3. Si hacemos esta división, vamos a tener la siguiente fórmula empírica. Como 3 entre 3 es igual a 1, así que solo nos queda un carbono. Y 6 entre 3 es igual a 2, nos quedan 2 hidrógenos. Y 3 entre 3 es igual a 1, nos queda un oxígeno. Así que
ya obtuvimos la fórmula empírica de la glucosa. Tenemos la fórmula molecular del acetileno, la cual está formada por 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Observamos que los subíndices son divisibles entre 2, así que vamos a dividir 2 entre 2 y 2 entre 2. Al hacer la división nos queda la fórmula empírica, un carbono y un hidrógeno. Y de esta forma obtuvimos la fórmula empírica del acetileno. Tenemos la fórmula molecular del óxido nitroso, la cual está formada por 2 nitrógenos y un oxígeno. Observamos que estos subíndices, que son el 2 y el 1, no son divisibles entre ningún número que nos dé de respuesta un número entero. Así que en este caso, la fórmula molecular también será la fórmula empírica. Como último ejemplo tenemos la fórmula molecular de la cafeína, la cual está formada por 8 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, 4 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Vamos a convertir esta fórmula molecular a fórmula empírica, simplificando los subíndices de cada elemento. Observamos que cada subíndice es divisible entre 2. Dividimos 8 entre 2, 10 entre 2, 4 entre 2 y 2 entre 2. Si realizamos la división, nos queda la siguiente fórmula. Nos queda 4 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. Observamos si estos subíndices se pueden seguir simplificando y observamos que ya no se puede seguir simplificando. Así que esta será nuestra fórmula empírica.